Gloria a Dios. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Números, capítulo 21. Estamos en la antesala de una gran bendición. Es el título del mensaje que tenemos para este día. El enemigo principal de la victoria, del desarrollo, del éxito, del crecimiento en nuestra vida es el desánimo. Escúchalo bien. El desánimo es el principal enemigo que podemos encontrar en el camino cuando hemos decidido iniciar un proceso de desarrollo de un proyecto y nos encontramos estos tropiezos, pues todo fácilmente se echa a perder. El desánimo lo alimenta el desgaste, el cansancio. Cuando iniciamos con fuerza, pero se presentan las vicisitudes y los contratiempos, y esto va desgastando nuestras fuerzas, igualmente nuestro ánimo, y llega un momento en el cual perdemos hasta la fe. Hemos luchado nosotros durante este año 2022 con enfermedades, situaciones familiares, situaciones laborales, sociales, personales, ministeriales, que cuando uno va sumando todos estos contratiempos, pues se produce un desgaste natural en todo hijo de Dios, en toda hija de Dios. Pero quiero decirte en este día que no es tiempo para darnos por vencido, no es tiempo para lamentarnos, no es tiempo para mirar atrás, no es tiempo para acostumbrarnos a estas dificultades. No podemos decir, bueno, parece que me tocó y que para mí no habrá tiempo de alivio y no habrá tiempo de refrigerio. Pues así como dice la palabra del Señor, de algún lugar Él traerá respiro y liberación. Igualmente sucederá con nosotros. Esta palabra sabia que Mardoqueo le dio a Esther, pues son las mismas que el Espíritu Santo quiere sembrar en nuestros corazones. El Señor siempre trae alivio, respiración, fortaleza y refrigerio para nuestras vidas. Y es por eso que te he invitado a que me acompañes a Números 21, verso 4, donde dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Quiero leer esto nuevamente. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Y dice el verso 5 que comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaban. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Siquiera además detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Que el Señor añada gracia a su palabra. Como les decía, este es un mensaje que está orientado a motivar y fortalecer nuestros corazones en este tiempo reflexivo que nos encontramos. ¿Por qué digo que es un tiempo reflexivo? Porque al culminar un año, nosotros regularmente nos sentamos, sopesamos todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos visto, miramos todo lo que hemos logrado en el año que hemos dejado atrás para prepararnos para lo que tenemos delante. Y luego de una jornada tan agotadora como la que hemos enfrentado, luego de un año de trabajo, luego de un año de mucho esfuerzo y luego de este tiempo de reflexión, no podemos perder bajo ninguna circunstancia el objetivo. Porque si nos concentramos en el problema, si nos enfocamos en lo que hemos perdido o en las dificultades que hemos enfrentado, pues no vamos a avanzar, no vamos a dar ningún paso. Porque amedrentados por las dificultades, temerosos de lo que pueda traer el 2023, pues nos guardamos, nos rezagamos, nos quedamos retraídos y preferimos no hacer nada esperando que algo suceda o contemplando a ver qué va a pasar con tal o cual situación. Bueno, me han dado este diagnóstico, vamos a ver qué pasa. Me han dicho que se va a reducir personal, veremos qué pasa conmigo. Bueno, estamos viendo que a nivel
mundial se están cancelando hasta el 20% de todo el plantel que en la mayoría de las empresas se había contratado en los últimos 2 años. Y todo esto lo que ha creado es un ambiente de inestabilidad y mucho temor en el corazón de las personas. Lo que debemos nosotros recordar es que nuestra vida no depende de las circunstancias, recuérdalo bien. Nuestra vida depende del Dios que gobierna por encima de toda dificultad. Algunos terminan el año y están animados y fortalecidos. Otros pues están desanimados y tristes. En ambos casos necesitamos ayuda del Señor. ¿Por qué razón? Porque si estás animado y fortalecido, para permanecer así, necesitamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si estás triste, si estás en grandes dificultades, si estás desanimado por lo que te ha tocado enfrentar, pues también necesitas al Señor para seguir adelante y vencer todas las dificultades que se puedan presentar a raíz del proceso que estás viviendo. Tú y yo necesitamos nuevas fuerzas. ¿Cuántos coinciden conmigo? Necesitamos en Cristo un refrigerio que nos permita prepararnos para lo que tenemos delante. Y es por eso que Isaías, capítulo 40, verso 31, nos dice, en cambio, los que confían en el Señor, ¿cuántos confiamos en el Señor? Pues hay una promesa de Dios para ti. Tú encontrarás nuevas fuerzas. El Señor dice que los que confían en Él reciben, encuentran nuevas fuerzas. Volarán tan alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Quiénes son los que confían en el Señor? Los que confiamos en el Señor son los que hemos aprendido a esperar en Él. Esperar en Dios significa no complicarse más con las cosas que estamos manejando, sino poner la mirada en Él para tomar las decisiones adecuadas de cara a cada una de las situaciones que tenemos enfrente. No es seguir pensando que estoy en derrota, no es seguir asimilando la presión que estoy recibiendo en el ambiente. Es poder entender que si yo confío en el Señor, hay un cambio para mi vida. Que yo tengo esperanza. En cambio, significa, se aplica a mi vida, que a diferencia de, con respecto a los demás, tú y yo tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Y Él tiene para nosotros nuevas fuerzas. ¿Por qué el Señor nos promete nuevas fuerzas? ¿Por qué la promesa del Señor está enfocado en las nuevas fuerzas? Porque la dificultad, el contratiempo que te ha tocado enfrentar ha sido diseñado por Dios para perfeccionar tu vida. El Señor no quiere que tú lo rechaces. El Señor quiere que tú venzas esa dificultad. Dios no quería que Israel evitara a Goliat. El Señor quería que Israel derrotara a Goliat. Porque si Goliat se quedaba en pie, Israel no iba a tener un solo día de paz. Porque por medio de la intimidación, el enemigo logró vencerlos, si ese hubiese sido el caso. Y muchas veces nosotros, producto de la intimidación, nos quedamos estancados y no damos un paso más porque tememos a lo que pueda suceder. Pues el Señor nos dice en este día, yo tengo para el que confíe en mí nuevas fuerzas. ¿Para qué? Para que sigas y venzas cualquier obstáculo que tengas delante. Esto aplica para los que confiamos en el Señor. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo se impacientó. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Por qué se impacientó el pueblo? Por la larga jornada. Y muchos dirán, hermano, es que usted no entiende el proceso que me ha tocado. No entiende lo duro que ha sido toda esta situación que yo he tenido que enfrentar. Claro que a todos nos pasa que ante una larga jornada, ante una crisis dramática, profunda, pues nosotros nos impacientamos, perdemos incluso hasta la fe. Y en esos momentos no estamos motivados para continuar.
Pero si Dios tiene para ti nuevas fuerzas, es porque tienes que levantarte y avanzar. Amén. Recuerda que cuando Israel estaba reconstruyendo el muro, a mitad del proceso las cosas se complicaron. Y cuando se complicaron las cosas, el pueblo quiso abandonar el trabajo. Cuando a nosotros se nos complican las cosas, así como le tocó al pueblo de Israel enfrentar dificultades, nosotros no podemos dejarnos arrastrar por el desánimo. Nehemías tuvo que tomar medidas ante las amenazas que se habían presentado. Pero él no abandonó la obra. Él no dijo, vamos a mudar la obra de lugar. Parece que esto no es de Dios. No nos conviene seguir construyendo. Hay mucha oposición que se ha levantado. Eso no fue lo que sucedió. Él hizo ajustes, él tomó medidas, reforzó al pueblo. Dice la Biblia, si vamos al libro de Nehemías y lo estudiamos, nos vamos a dar cuenta que él le dijo, con una mano van a trabajar y en la otra van a empuñar la espada. Si viene el enemigo, dejamos la herramienta de trabajo y luchamos. Pero no le vamos a mandar el mensaje equivocado al enemigo de que ante cualquier amenaza nos damos por vencidos. Tampoco podemos nosotros asumir esa actitud. No podemos ministrarle esto a nuestros hijos. Si vemos a nuestro cónyuge, si vemos al amigo, si vemos al familiar que está en medio de una dificultad, yo no le puedo ministrar derrota, porque Dios a mí nunca me ha dado esa enseñanza. Si ciertamente he tenido que enfrentar dificultades, ¿qué tiene Dios para mi vida? Nuevas fuerzas. ¿Qué es lo natural? Que yo busque el atajo, que yo evite la prueba, que yo quiera rechazar el proceso. Debido a la larga jornada, el pueblo se impacientó y nos ha pasado a todos. Aquí lo importante es cómo nosotros actuamos, cómo reaccionamos, qué hacemos ante la prueba, cómo nos descargamos. Porque nosotros vamos a vivir situaciones apremiantes, como le tocó al pueblo de Israel. El tema no son las situaciones, el tema no es que nos desanimemos, sino cómo nos descargamos, cómo nosotros trabajamos con esas dificultades. Y aquí está la enseñanza que el Espíritu de Dios quiere dar a nuestro corazón para que estemos preparados para el 2023. ¿Por qué razón? Porque el Señor no quiere que nosotros repitamos una y otra vez la misma prueba, porque no estamos asumiendo de la manera correcta el proceso. Cuando viene la dificultad, yo tengo que aprender de Israel lo que ellos hicieron mal para yo no repetirlo. Porque se van a presentar dificultades y yo no me puedo seguir descargando como antes lo había hecho. ¿Qué debo hacer yo ante las dificultades, ante la larga jornada, cuando me sienta impaciente? ¿Qué voy a hacer cuando me sienta que estoy rodeado de dificultades? Lo primero que Israel hizo es que comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Cuando tú y yo tengamos algo que decir sobre otra persona, lo primero que tenemos que hacer es hablarlo con Dios. Ese es el mejor filtro. Si pasó ese filtro, entonces usted lo habla con cualquier otra persona. Y preferiblemente con la persona en cuestión. Porque lamentablemente hemos visto personas que aprovechan cualquier oportunidad para descargar lo que sienten, lo que piensan, lo que creen, sin consultar con Dios, sin hablar con el Señor. Y cuando hacemos esto, nos alejamos del propósito. Estamos hablando para dañar, no para edificar, porque estamos hablando desde el dolor. Estamos hablando desde esa condición de agotamiento
que sentimos. Si tú estás en una dificultad, por ejemplo, con tu esposo o con tu esposa, o con tu madre o con tu hermano, o con el colaborador, estás impaciente ya, la jornada ha sido larga, y con esa misma actitud y ese sentimiento, tú hablas y te descargas con esa persona, yo estoy seguro que las cosas no van a terminar bien. Porque no estás actuando con sabiduría. En cambio, si tú vas al Señor y dejas en la presencia del Señor toda tu carga, toda tu frustración, yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a traer sobre tu vida un manto de paz, un entendimiento, una comprensión sobrenatural de lo que está sucediendo, para que cuando tú hables, tus palabras edifiquen y sirvan para bendecir a la persona con la cual te tienes que comunicar. Aunque usted no diga amén. Siempre que tengas que hablar con alguna persona, sobre todo desde la posición del dolor o ante una situación apremiante, si lo haces directo, vas a dañar. Porque lamentablemente en ese momento tú estás afectado, estás resentido, estás cargado, y lo que vas a comunicar es carga, resentimiento, dolor y frustración. En cambio, si tú vas donde el Señor y le dices: Señor, tal hermano hizo tal o cual cosa y me provocó dolor, me siento así, de tal manera, y lo que yo quiero hacer, Señor, es esto, esto y aquello, pues estoy seguro de que el Señor va a traer respuesta a tu vida, va a ministrar tu corazón y va a preparar tu alma para que cuando enfrentes a esa persona o tengas que enfrentar cualquier situación, estés listo, estés preparado, estés preparada. Pero muchas veces nosotros vamos a la guerra, enfrentamos las dificultades, nos levantamos y lo hacemos con nuestras propias fuerzas, y esto lo que provoca es que se despierten esas serpientes que estuvieron mordiendo al pueblo de Israel y que estuvieron provocando incluso la muerte de algunos, dice la Biblia. Esas serpientes no son más que las consecuencias de nuestros actos desesperados en medio de los procesos de dificultad. Toda decisión que tomamos sin el consejo de Dios trae muerte. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Ellos reaccionaron, Dios no cuestionó su agotamiento, Dios no cuestionó cómo se sentían, ellos estaban manifestando su sentir. Ahora, el tema estuvo cuando ellos se levantaron y hablaron contra Dios y contra Moisés. Cuando tú y yo tengamos algo que decir contra alguien, primero tenemos que hablarlo con Dios para que Dios traiga luz y dirección a nuestra vida. Número 2, este pasaje nos enseña también en el verso 5 que el pueblo dijo: aquí no hay nada. ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando se nos tranca el camino? No hay nada que hacer. ¿Y era cierto? Claro que no. Estaban hablando desde el agotamiento, desde la tristeza, desde el dolor, desde la prueba. Y en medio de la discusión nadie va a ver esperanza, nadie va a procesar la información con sabiduría. En medio del pleito, nadie va a pensar como conviene. Y eso es lo que estamos viendo aquí. No hay nada para comer. Y pregunto, ¿era cierto esto? Claro que no, había maná. Claro que no, Dios se había ocupado de proveer para ellos. Pero esa es nuestra actitud. No hay nada para comer, no hay nada para beber. ¿Por qué? Porque cuando nos desenfocamos, dejamos de apreciar lo que tenemos. Y hay muchas personas que lamentablemente se han desenfocado en sus matrimonios y han dejado de apreciar lo que tienen. Muchas personas que se han desenfocado en el trato con sus hijos y han dejado de apreciar lo que tienen. Se han enfocado en el problema. Y yo te pregunto, ok, ese problema está allí, está presente.
Estás transitando por un desierto, pero es cierto que no hay nada que hacer. Es cierto que no hay nada para comer. Es cierto que todo ha sido malo. Si por un momento nos detenemos y miramos hacia atrás, quizás esa dificultad que estamos enfrentando hoy nos acompañó durante todo el año 2022. Y en estos 365 días, ¿no estuvo Dios con nosotros? ¿No estamos aquí hoy? Lo que yo te puedo decir es, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y el pueblo de Israel estaba pensando en Egipto. Porque muchas veces salimos del mundo, pero el mundo, su sistema de pensamiento, lo que aprendimos, no sale inmediatamente de nosotros. Y apelamos a esas enseñanzas, a ese estilo de pensamiento, esa forma de resolver las situaciones y nos desenfocamos, reaccionamos y nos volvemos reactivos. Y usted sabe que cuando un volcán se activa, es peligroso porque destruye todo a su paso. Y hay muchos hermanos que están así como un volcán, detonados, matrimonios detonados, corazones detonados, familias detonadas. Todo el mundo está sensible, todo el mundo está en un difícil proceso. ¿Por qué razón? Porque hemos dejado de apreciar lo que Dios está haciendo. Ellos estaban en un proceso, Dios los está guiando a través de un desierto. Es evidente que no va a ser nada fácil porque los desiertos son complicados, pero Dios estaba con ellos. Y cuando dejamos de mirar al Señor, comenzamos a hablar contra los demás y comenzamos a decir, no hay nada que hacer. Y muchos ya han sentenciado su relación, han dicho, aquí no hay nada que hacer. Y miran la iglesia y dicen, aquí no hay nada que hacer. Y miran el sector y dicen, aquí no hay nada que hacer. Y tú estás ministrando tu corazón con pensamientos tóxicos. Y esos pensamientos tóxicos te van a alejar del propósito. Porque si tú ministras tu vida diariamente con alimentos tóxicos, te vas a contaminar y lentamente vas a morir. ¿Qué pasa? Hay relaciones que el daño que estamos viendo hoy, amistades que el daño que estamos viendo hoy, situaciones laborales que el daño que estamos viendo hoy no sucedió hoy. Tiene años alimentándose, porque recuerda que el desánimo se alimenta del desgaste. Claro, iniciando el año, pues nosotros estamos como preparados para la batalla, pero ya cuando llega marzo, hemos entregado todo. Y usted sabe cómo llegamos a diciembre, arrastrándonos. Ya nos dejamos llevar por la corriente, que pase lo que tenga que pasar. Y esa no es la vida que Dios diseñó para nosotros. El Señor diseñó una vida totalmente diferente. Pero si tú y yo no entendemos cómo debemos enfrentar el proceso, escúchalo bien, aunque sea difícil, vamos a fracasar. Si no entendemos el proceso, vamos a fracasar. Número 3, Israel, además de hablar contra Dios y Moisés y comenzar a decir que no había nada que hacer, oye lo tercero que declaró. Además, detestamos este horrible maná. El tercer estado en el cual caemos cuando nos desenfocamos, producto del desgaste, y cuando nos impacientamos, es que menospreciamos hasta lo que Dios está haciendo. Ya no importa que tú prediques, exhortes, enseñes, ores. A esa persona le molesta hasta que tú ores. Ay, yo estoy cansado de estar orando. Y que estén orando por mí y de estar orando por esta situación. ¿Por qué razón? Porque por producto del desenfoque, producto de menospreciar lo que Dios está haciendo, pues he terminado fuera del propósito.
Dice la palabra del Señor, todo sucedió, esto es maravilloso, todo sucedió cuando el pueblo se impacientó. Hasta el momento, pues todo iba caminando. A pesar de la prueba, todo iba fluyendo. Por lo menos las cuentas estaban en movimiento. Por lo menos estaban entrando las órdenes. Por lo menos me llamaban. Pero cuando el pueblo se impacientó, todo esto comenzó a suceder. ¿Qué comenzó a suceder? Comenzaron a salir esas serpientes que estaban mordiendo a todo lo que se estaban quejando por tan larga jornada. Cuando no aprendemos a descansar en Dios, viene la destrucción. Cuando yo no tomo tiempo para confiar en el Señor, viene la destrucción. ¿Cuándo yo sé que debo detenerme en el camino? ¿Cuándo me debo dar cuenta de que las cosas no van bien? Hay un indicador muy importante y es que yo comienzo a ver todo mal. Si te molesta el perfume del pastor, si te molesta que las hermanas te saluden, si te molesta que te llamen así como que no te llamen, si te molesta esto y te molesta aquello, entonces es un indicador de que las cosas no van bien. Y aquí la mayor enseñanza es que el problema no estaba fuera. El problema estaba dentro. Porque todo sucedió cuando ellos comenzaron a murmurar. Todo sucedió, todo se derrumbó. Déjelo ahí, hermano. Les vi la intención de cantarlo. Estuvieron a punto ahí. Todo se derrumbó cuando ellos comenzaron a verlo todo mal. Y ellos comenzaron a verlo todo mal por el desánimo. Y el desánimo era producto del desgaste. Y el desgaste es producto de la falta de confianza en el Señor. Y la falta de confianza en el Señor es un tema espiritual. Y nosotros estamos concentrados en las cosas de afuera cuando Dios nos está llamando a mirar hacia adentro. Y dice el verso 8 de Números 21, entonces el Señor le dijo a Moisés, aquí Dios habló. Vimos que el pueblo habló, vimos lo que dijeron, vimos lo que estaba sucediendo. Entonces aquí el Señor habla y le dijo, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Fíjate que la solución no fue una oración. La oración fue un acto de fe, pero un acto de fe que iba atado de una acción. Un acto de fe que no era solamente creerlo, sino que había que dar un paso. Si tú eras mordido por una serpiente, tenías que venir ante el poste donde estaba la serpiente de bronce y mirarla. Esto es, claro, una figura de Cristo. Y todo aquel que alcanza salvación es aquel que se acerca a la cruz y mira al Salvador y reconoce el sacrificio. Es una figura. Ya desde aquí el Señor estaba hablándole al pueblo de cuál era el plan de salvación que Dios tenía diseñado para la humanidad. Porque igual como esa serpiente de bronce fue colocada en un poste, nuestro Señor Jesucristo fue elevado a una cruz para que todo aquel que pusiera en él su mirada sea salvo. Pero para que esa sanidad, esa salvación, esa liberación se pudiera producir,
Igual que lo tuvo que hacer Israel, tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que movernos del lugar donde fuimos mordidos, de la condición en la que estábamos, y ir al lugar donde hay sanidad, porque desde el lugar del dolor no se puede sanar. Desde el círculo vicioso, desde el lugar donde está la contaminación, no vamos a poder sanar. Porque puede venir la palabra de Dios, pero como estoy en el lugar y en la actitud incorrecta, pues yo no voy a escuchar lo que Dios está hablando. Por eso ellos tenían que abandonar esa posición, moverse y ir ante la cruz. Lo que nos da la gran enseñanza de este día. Para poder sanar y ser libre de todas las cargas, no podemos seguir en ese ambiente que nos encontramos. Tenemos que movernos para que desde la cruz podamos ver el problema y entender lo que Dios está haciendo. Es a través del Señor, es a través de la cruz, es con la fuerza y la gracia del Señor que tú y yo vamos a poder ser libres y vencer esa dificultad que nos ha tocado enfrentar. Durante mucho tiempo has intentado con tus fuerzas vencer una y otra vez ese problema, esa situación. Y lo has hecho con tu fuerza. Has tenido buena intención. Ha sido producto de la jornada, ha sido producto del agotamiento, el desánimo. Ya ha llenado posiblemente tu corazón. Pero el Señor te dice en este día, hay una oportunidad. Pero tienes que moverte del lugar donde te encuentras al lugar donde te estoy llamando, ante la cruz. Poner tu mirada en Cristo, así como Israel tenía que mirar la serpiente. Si ellos iban ante la cruz y no miraban al Salvador, no había sanidad. Si ellos, mordidos por la serpiente, iban y no miraban la serpiente, no iba a haber sanidad. Porque mirando al Salvador estaba el acto de fe, mirando a la serpiente estaba el acto de obediencia y de fe que Dios hoy está demandando de nosotros. El problema no es tu problema. Escúchalo bien. El problema no es tu problema, el problema no es tu situación. El problema del corazón es el corazón del problema. Por eso el Señor hoy nos está llamando a poner la mirada en Cristo. Por un momento dejar de mirar el problema, tu esposa, tu situación, tu dificultad económica, cualquiera que sea el proceso que te haya tocado. Acércate al Señor, míralo a Él, pon la mirada en el Señor y te vas a dar cuenta cómo Él te va a dar esas fuerzas nuevas, esa visión nueva, esa gracia nueva que necesitas para poder avanzar y para poder vencer. Dios no va a quitar el proceso. Dios te va a dar la fuerza para vencer y superar ese proceso. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Quizás hoy te encuentras en esa temporada donde todo lo ves mal. Pero hoy el Señor te dice muy claramente que lo único que hace falta es que todos los que fuimos mordidos por el desánimo, todos los que fuimos mordidos por la inseguridad, la dureza de corazón, la impaciencia, todo lo que fuimos mordidos por cualquier situación, hoy tenemos la oportunidad de ser libres y sanar. Esa carga no fue diseñada por Dios para que la lleves
todo el tiempo sobre tus hombros. Ese dolor, esa amargura, no es lo que Dios diseñó para ti. Pero para que puedas dar el paso a lo que Dios tiene delante, es necesario que salgas de ese entorno, te muevas y vayas a la cruz. Que vengas al Señor, que te acerques al Señor de todo corazón y hables con Él. Abras tu corazón por completo y puedas descargar en Él todas tus cargas. Y ahí vendrá la respuesta que tu vida necesita. Hace un momento te decía, hermano, hermana, que el Señor tenía un regalo para ti. Pero no va a suceder nada si ese regalo que Dios te está dando, tú no lo tomas, lo recibes. Quizás estabas esperando un regalo en forma de transacción, de cierre, de un acuerdo. Quizás para ti ese regalo es un correo electrónico que debes recibir o una llamada. Pero el Señor te dice claramente en este día que cuando pones tu mirada en esas cosas del mundo, habrá necesidad de otro correo, de otra llamada, de otra ayuda. Porque esas situaciones del mundo no van a acabar. En cambio, el que aprende a poner su mirada en Cristo, no importa el tamaño de su necesidad, el Señor siempre suple y bendice a sus hijos y a sus hijas con las nuevas fuerzas para levantarse y avanzar. En el proceso muchos fueron mordidos y quedaron tendidos en el desierto. Y esas personas que quedaron en el desierto tendidas, vencidas, son los que no aprendieron a confiar en el Señor. Yo te exhorto hoy a que aprendas a confiar en el Señor. ¿Y cómo se hace esto? Sencillamente aprende a esperar en el Señor. Y a no dar un solo paso sin que el Señor pueda darte esa confirmación que tu vida necesita. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Danos, Señor, la fuerza y la oportunidad para ser valientes y detenernos en el camino y saber que tú eres fiel. Renueva hoy nuestras fuerzas, Señor. Mira el corazón de tus hijos y de tus hijas que por cualquier situación estuvieron tendidos en el desierto, pero que yo sé que hoy tú nos levantas para que en ti podamos vencer. Gracias, Señor, porque sé que este mensaje es una confirmación para nuestro corazón de que tú tienes cuidado de nuestra vida.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.